Muy bien, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente reunidos. Bienvenidos a este su segmento de Gotitas de Miel. Muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por su interés en la palabra. El día de hoy pues continuaremos con un tema por demás hermoso. Es un tema profético, un tema escatológico y si usted nos ha estado siguiendo, en los últimos programas hemos estado hablando precisamente acerca de la guardia. Para hacer un breve resumen acerca de lo que el día de hoy nos atañe, déjenme contarle que en los programas anteriores hablamos de la tercera guardia. 3 son las guardias que cuidaban a Israel. Pero por supuesto todas ellas nos hablan de una faceta de nuestro Mesías, de Jesucristo. La semana pasada estuvimos platicando, bienvenidos quienes ya nos acompañan, muchas gracias pastor, qué gusto verlo por ahí conectado. Pues les decía que la semana pasada estuvimos hablando de la tercera guardia y esto, si usted se recuerda, es en relación a la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Vamos a partir de la premisa importante que es la que se cumple a través de todas las escrituras de aquella promesa que le hizo Dios a Abraham. Y es que precisamente le dijo, de cierto te bendeciré, de cierto, oiga bien, te bendeciré. Esto quiere decir, te voy a injertar en mí. Pero dice también, te daré linaje y a ese linaje le daré una tierra de la cual brota leche y miel, mana, leche y miel. Y por supuesto, usted y yo comprendemos que era una profecía que se cumpliría a un tiempo más o menos inmediato, a mediano plazo, pero también a futuro. Por supuesto, sabemos que Dios le dio una tierra a la descendencia de Abraham y se llama Israel. Y es el único lugar en donde están justamente puestos escritos en la Biblia todos aquellos puntos de límite con esta tierra bendita. Usted sabe que además se ha cumplido el retorno del pueblo de Israel y esto es un cumplimiento profético que se ha hablado durante todas las escrituras. Pero ¿sabe? Dice el libro de Hebreos que todavía queda un futuro reposo para usted y para mí. Y de esto es justamente de lo que estamos hablando. Ese tiempo milenial, ese Shabbat, ese reposo en esa tierra prometida de la cual nos habla el libro de Apocalipsis en sus últimos capítulos. Si usted se recordará, ese es el mapa de regreso a casa del cual hemos estado hablando en toda la Biblia. Esa visión profética y escatológica, un día reinaremos juntamente con nuestro Mesías. Y por supuesto, si usted se recuerda, la semana pasada estuvimos hablando en el capítulo 21, cuando dice que ninguna cosa inmunda, oiga, ponga mucha atención a esta palabra, ninguna cosa inmunda entrará a esta tierra. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que es inmundo o no es inmundo? ¿Cómo tenemos esta apreciación? Pues ni más ni menos que acerca de las Santas Escrituras, que son la enseñanza que Dios dejó a su pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos? Pues es que estas escrituras son la descripción de Dios mismo, Jesucristo mismo. Lo hemos platicado en muchas ocasiones. Jesucristo mismo es la Torá hecha hombre. Es la Torá que tabernaculizó entre nosotros, dice Juan en su primer capítulo. Es que precisamente las escrituras son ese canal de instrucción que el Señor nos da para una promesa, ser una vez como Cristo. ¿Se recuerda usted que en el Nuevo Testamento se nos dice que debemos de caminar para llegar a ser a la estatura del varón perfecto? Pues ¿cómo somos a la estatura del varón perfecto? El libro de Apocalipsis nos dice, por la palabra y el testimonio de Jesucristo. Esto quiere decir todo lo que está descrito en el Antiguo Testamento y que ve su cumplimiento en su totalidad en Jesucristo. Y de esto es de lo que estamos hablando nosotros el día de hoy. Ese cumplimiento que fue anunciado a nuestros padres por los profetas, dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, y que luego pues tomó ese cumplimiento en la persona de nuestro Mesías, de Jesús. Y todo esto que estamos hablando entonces es la revelación de Jesucristo. Ahora bien, ¿debemos de poner atención a estos mandatos, a estos estatutos, a estas ordenanzas? Por supuesto que sí.
Dice la palabra, y lo vamos a ver en un momento, hoy nos vamos a basar en el libro de Números, capítulo 19, que son Jucat Olam. Todas estas quiere decir una promesa y un mandamiento a la vez, dese cuenta. Promesa, porque sí, el Señor nos va a volver a llevar de acuerdo a como Él nos hizo en el Edén. Perfectos, todo era bueno y bueno en gran manera, dice. Y ese, justamente el Edén, era nuestro hogar. ¿Por qué? Porque ahí teníamos una relación con el Señor, cara a cara, rostro con rostro. Y de esto se trata el camino de regreso hasta llevarnos a la descripción que hay en Apocalipsis de esa tierra nueva, de esos cielos nuevos. Esa es la verdadera tierra donde mana leche y miel. Y pues, por supuesto, usted y yo debemos de justamente hacer eso, reconectarnos con el Señor. Y yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted viaja a cualquier otro país del mundo, usted tendrá que ajustarse a las leyes que hay en ese país, la Constitución de la República. Si viene cualquier extranjero y entra a nuestras tierras, deberá de ajustarse a nuestra Constitución de la República. Pues ni más ni menos que la Torá es eso justamente. Son las leyes que aplican en el reino de los cielos. Son las leyes que aplicarán por el séptimo milenio y por la eternidad. Así que nos conviene estar de acuerdo con esto. Y como un breve recordatorio, acuérdese usted que platicamos que, por supuesto, son 613 mitzvot, pero de ellas, más de 400 hablan del sistema levítico. Y hoy estamos justamente estudiando algo acerca del sistema levítico, pero ya en un momento vamos a descubrir cómo estas cosas pasaron a ser renovadas en Cristo Jesús. Así que hay muchas cosas que primero nosotros no podemos seguir porque no somos levitas. Segundo, ni siquiera los mismos levitas en este tiempo están cumpliendo esas leyes, esas mitzvot, porque no hay templo en Jerusalén. Así que las leyes que quedan plenamente, por decirlo así, en uso, son aquellas que nos hablan de la buena convivencia, de la salud, de nuestra relación con el Señor. Y es que esto es lo que Jesucristo mismo resumió en aquel mandato. Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón, con todo lo que eres, con todo lo que tienes, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se reduce toda la ley y los profetas. Así que la Biblia en ninguno de los casos se contradice, solo tenemos que aprender a entenderlo y entenderlo desde su cosmovisión hebrea. Y a esto es lo que nosotros le llamamos el estudio metatextual valga la redundancia, del texto de las escrituras bíblicas. Así que acompáñeme el día de hoy a nuestro recorrido por toda la palabra. Y si tiene, por favor, a la mano de la versión de la Biblia que más le guste, que más le convenga, véngase conmigo entonces al libro de Números, capítulo 19. Y el día de hoy estaremos hablando entonces de la segunda Mishmeret o la segunda guardia, en el entendido que esa guardia es aquella que, pues eso, cuida al pueblo de Israel. En la tercera guardia, nuestro programa pasado, estuvimos platicando que es Jesucristo mismo el que nos introduce por medio de él. Es por esto que él dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la vida. Y usted va a ver de a qué me estoy refiriendo en el próximo programa en la primera guardia, la primera Mishmeret. Pero hoy nos entretiene la segunda guardia, por supuesto, figura de Jesucristo. Él es la puerta de la segunda Mishmeret. Él es todo esto que este ritual hermoso de la vaca alazana o la vaca roja anunciaba para su cumplimiento en él. Así que acompáñeme y veamos de qué se trata todo esto. Si usted ve, el título que le han puesto a este capítulo, Números 19, es la purificación de los inmundos. ¿De qué se trata? ¿Qué quiere decir inmundo? Véngase conmigo, por favor, al versículo 11 y leamos entonces: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Vea usted, esto ya es una visión profética. Y es que precisamente el Señor, nuestro Dios, Jesucristo, vino a salvarnos de la muerte, porque todos nosotros estábamos sujetos a la muerte, por cuanto todos habíamos pecado. ¿Qué es la muerte? Pues es permanecer alejados
de la presencia de Jesucristo. Esto es la muerte y esta es la muerte segunda. De esto hemos hablado cuando nos hemos referido a Génesis capítulo 2. Así que el estar alejados de la presencia de Dios es la muerte. Y Jesús vino a liberarnos de la muerte. Así que por eso es que este rito de la purificación de los inmundos, es decir, los que tienen relación con el mundo, se refiere a todo aquello que tiene relación con la muerte. Y por supuesto, el hecho de tocar el cadáver era una simbología, era la manera en la cual Dios estaba poniendo como imágenes en nuestra mente para que entendiésemos que todo aquello que tiene relación con la muerte y el pecado no entrará en la tierra que emana leche y miel, ni tampoco en la congregación de los santos. Porque fíjese usted que esta segunda Mishmeret cuida, si la primera cuidaba la tierra de Israel, para que el pueblo entrase a esta tierra, la segunda Mishmeret cuida el campamento de los santos. Vea usted cómo vamos ingresando de a poquito. Y la primera Mishmeret será justamente aquella que cuide la entrada al tabernáculo hasta el lugar santísimo. Así que, solo de decírselo, de verdad que se me pone la piel eriza, porque es una cosa hermosa. Póngase usted en esta dimensión. Estamos hablando ahorita como una sombra, como algo que nos explicaba para la eternidad. Pero el día de hoy, recordamos que, dice el libro de Hebreos, que no nos hemos acercado más a a Sinaí, sino que ahora nos hemos acercado a Sión. Nos hemos acercado precisamente al lugar mismo del trono de Dios. Así que vamos entrando entonces, por favor, a la segunda Mishmeret, al lugar de la compañía, al lugar de la puerta, a la persona que es quien nos ingresa, Jesucristo mismo. Así que, entendiendo que en el versículo 11 se nos habla de esta muerte y todo lo que tenga relación con el pecado y la muerte como una cuestión de inmundicia, es decir, el que está en el mundo. Y veremos en un momento cuál es la conceptualización hebrea de esto. Pero véngase conmigo, por favor, al versículo 17. Y es que es ahí donde vamos a descubrir cómo se realizaba este rito de la purificación, que por supuesto anuncia a Jesucristo. Y dice, y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada. Es decir, había una vaca que era roja y que era perfecta. Y en un momento vamos a descubrir qué quiere decir perfecta y por qué roja. Y esta vaca se quemaba. Pero hay ciertos requerimientos que, por supuesto, en todos apuntan a Jesucristo. Ponga usted atención. Se quemaba esta vaca y se quemaba fuera del lugar del campamento. Así que regresemos al versículo 17. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que ahí estuvieren y sobre aquel que hubiese tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Vea usted. Esta era la forma en la cual se realizaba el rito de la purificación, se lo cuento yo. Había una vaca que debía ser escogida para que no tuviese ninguna imperfección. Y entonces esta vaca se degollaba fuera del campamento y ahí, en un lugar escogido, se quemaban las cenizas hasta que quedara hecho un polvito. No podían quedar partes como tizones, como partes enteras grandes, sino que todo debía ser hecho reducirse al polvo. Y esto tiene una figura profética. Pero acompáñeme y vamos a comenzar entonces ahora desde el versículo 1 para ir entendiendo todos y cada una de las características descritas acá, que por supuesto nos hablan de nuestro Mesías. Y dice así, Números 19, versículo 1. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley. La palabra en hebreo que se utiliza aquí es el jucat de la Torá. Y si usted se recuerda, jucat es un mandato, es una ordenanza, pero que a su vez guarda dos conceptos importantes. Uno, el propio de la promesa de Dios, que es eterno, es un jucat olam, es decir, es eterno, pero
que a su vez nos compromete a hacer algo. Y lo que nos compromete es esto, es observar este rito. Por supuesto, nosotros ahora ya no quemamos vacas, ya no tenemos necesidad de esto, pero sí observamos y damos gracias al Señor, porque Jesucristo mismo cumplió este Jucat Olam para darnos esa promesa y esta esperanza de salvación. Así que, si se viene conmigo, por favor, a la carta a los Hebreos, usted verá, estamos en Hebreos 9, usted verá a qué me refiero. Y vea usted claro, aquí estamos. Hebreos capítulo 9, versículo desde el 8. Y dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino. ¿Se recuerda que yo le dije? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues dice el Espíritu Santo que da con todas las sombras que se habían celebrado una y otra vez a través de los años y de los cientos de años, el Espíritu Santo explica que todavía no se había dado a conocer, no se había revelado el camino, porque el camino es Jesucristo. Entonces dice así, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Se recuerda usted que hablamos hace un momento de la primera Mishmeret? De esto se trata. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, es decir, lo que estaba escondido, lo que estaba prefigurado, estaba reflejado en el tabernáculo y en todo el sistema sacrificial levítico, de lo cual hoy estamos hablando. Pero, vea usted, lo cual dice es símbolo para el tiempo presente. Están hablando en aquel tiempo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Es decir, no lo purificaba del todo. Pero vea el versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas. Vea, ¿se recuerda usted que comenzamos leyendo Números 19? Precisamente hablando que este es un Jucat Olam, una ordenanza acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Y esto lo que quiere decir es que era en parte hasta que viniese la perfección de todas las cosas, por supuesto, Jesucristo. Él vino a reformar todas las cosas, no a abolirlas, porque esta fue la plataforma sobre la cual edificó estas nuevas promesas de salvación, por supuesto, hechas perfectas en Jesucristo y su muerte salvífica en la cruz. Y dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y es por eso que el mismo libro de Hebreos comienza de la siguiente manera. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, todo esto es el Antiguo Testamento, en estos postreros días, el Nuevo Testamento, el Evangelio, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, oiga lo que hizo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esta purificación de los pecados es sinónimo a justamente lo que acabamos de leer hace un momento, que nos dice que Él lavó nuestras conciencias y también está explicado en el mismo libro, en el capítulo 10. Él es el único que pudo haber lavado nuestras conciencias, lo que los becerros y los animalitos sacrificados en todo el sistema levítico nunca pudieron hacer, porque solo era una prefiguración que anunciaba a Jesucristo. Es por eso que Lucas 24 dice que cuando Jesús iba camino de Maús, les empezó a explicar las escrituras, pasando desde Moisés, los escritos y los profetas, y entonces les abrió los ojos, porque entendieron que todo lo que ahí se decía hablaba de Jesús. Pero regresemos entonces a nuestro libro del día de hoy, Números, capítulo 19, y sigamos. Le voy a leer nuevamente el versículo 2 y dice, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel
que traigan una vaca alazana, esto quiere decir roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Ahora bien, vamos a ir aclarando conceptos y me estoy tomando el tiempo porque muchísimas gracias por sus comentarios, sus finos comentarios. Muchas personas me han pedido favor que vayamos un poquito más despacio en las escrituras, así que con su permiso nos vamos a ir verso por verso y vamos a ir tomando palabra por palabra para que todos podamos entender a nuestro propio ritmo. Así que, ¿qué quiere decir perfecto? Y acuérdese usted que muchas veces nosotros hemos hecho énfasis que nuestro español se queda corto en comparación a los conceptos bíblicos y muchas veces no es palabra por palabra en la traducción lo que bien nos hace para entender los conceptos. Así que vamos a entender poniéndonos los zapatos de los hebreos qué quiere decir perfecto. Y véngase con esto conmigo, por favor, al Salmo 119. Y ahí vamos a entender lo que quiere decir. Y en el versículo 1 dice así, se lo voy a leer al español y luego lo vamos a explicar. ¿Qué quiere decir perfecto? Y dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y ahora comencemos entonces aclarando conceptos. La bienaventuranza que aquí se habla, pues sabemos que es un error de traducción y que más bien debiese de decir felices o bendecidos. Pero ahora entendamos qué quiere decir esto. No crea usted que dice que es feliz el que guarda los mandamientos, sino que se está refiriendo a que hay felicidad en el cielo a causa de aquel que guarda los mandamientos. Los perfectos son aquellos que siguen el camino. Pero usted me preguntará entonces, ¿quién es el camino? ¿Usted sabe? Jesucristo es el camino. ¿Y qué dijo Jesucristo? Aquellos que me aman cumplen mis palabras, porque aquel que dice que me ama y no las cumple es mentiroso. Así que, si Jesucristo mismo es la Torá viva, y sí, tal y como habíamos platicado en el principio de su programa, la Torá es un reflejo de la santidad de Dios, es una descripción de sus características. Entonces, ¿qué cree usted que es ser perfecto? Pues precisamente eso, aquel que guarda los mandamientos del Señor, aquel que busca ser como Cristo, aquel que busca llegar a ser la estatura del varón perfecto. ¿Ve cómo la Escritura no se contradice? Versículo 2. ¿Cómo hacemos esto? Pues felices en el cielo por causa de aquellos que guardan los testimonios. Y ve aquí, hay entonces otra vez este testimonio, nos habla otra vez de este testimonio, que es ni más ni menos, de acuerdo a Apocalipsis, justamente la persona de Jesucristo. Acuérdese que aquellos que estaban bajo el altar en Apocalipsis están allí por dos razones. Una, por la palabra, esto es la Torá, y dos, por el testimonio de Jesucristo. ¿Sabe? Es lo mismo que hemos leído, que yo le acabo de leer en Hebreos capítulo 1. Todo el Antiguo Testamento y el revelado en el Nuevo, es decir, en la persona de Jesucristo. Así que acá es exactamente lo mismo. El salmista está refiriéndose, solo que de otra manera, a esta misma verdad bíblica. Y se lo repito, gozo hay en el cielo a causa de los perfectos de camino, es decir, aquellos que siguen los mandamientos. Versículo 2, gozo hay en el cielo por los que guardan su testimonio, es decir, la revelación de Jesucristo. Así que esto quiere decir ser perfectos, no que ya lo alcancemos todo, dice Pablo, pero yo prosigo en la meta del supremo llamamiento. Eso es ser perfecto, de acuerdo a lo que Dios, a la voluntad de Dios. Pero aquí hay otro punto que es importante de resaltar. Y dice, hablando otra vez de la vaca alazana, perfecta, bajo el concepto hebreo, en la cual no haya falta, es decir, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y déjeme contarle que en el original no dice propiamente yugo, sino dice no haya alguna cosa. Y esto se refiere a alguna situación externa.
Y esto tiene una gran explicación y pudiésemos pasar muchísimo tiempo hablando de estas situaciones externas. Pues déjeme contarle que la primera alusión que hace es aquellas marcas que cualquier situación externa pudiese causarle. Una rama que haya rayado la piel, un golpe, cualquier situación externa. Y esto lo podemos traer nosotros para hacerlo vida en nosotros. Y es que justamente la vida muchas veces nos da golpes. Y depende de nosotros, dice el libro de Hebreos, que no crezca raíces de amargura. Así que es tan importante poder entender que es exactamente lo mismo. Aquellas cosas visibles que podían detectar en la vaca alazana, pero que hoy día, pues por supuesto que también se vuelven visibles. Cuando una persona tiene amargura en el corazón, dígame usted, si no se nota incluso hasta en el mismo rostro. Así que a esto se refiere que no haya cosa alguna, cosa externa. Pero también seguramente usted hace relación con los evangelios cuando se habla del yugo. Y déjeme contarle que esto también es un hebraísmo. El yugo, imponer el yugo. Déjeme decirle que en el tiempo del primer, del primer templo, del segundo templo, existía una costumbre farisaica y era poner las manos encima sobre los discípulos. Y esto era una forma de ungirlos, o era una forma de darles lo que dirían en el teatro, de darle tablas, de darle la patadita para que salieran a predicar, para que pudiesen ya tomar alguna autoridad, por supuesto, y esto es lo importante, con los pies puestos en las bases farisaicas. Porque déjenme contarle que para los fariseos existían dos Torás, y esto hasta el día de hoy. La Torá escrita, es decir, la Biblia, lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios escrita, pero además existía la Torá oral. Y para ellos no es un conjunto de tradiciones, sino tiene el mismo carácter y la misma autoridad que la Torá escrita. Solo que en la Torá oral hay mucha interpretación acerca de lo que los rabinos y los antiguos sabios interpretaron acerca de la Torá escrita. Así que para nosotros la Torá oral es un marco de referencia que en algunos casos pues nos sirve para hacer interpretaciones, pero que nosotros debemos de colar y tamizar a la luz del Evangelio. Así que estos son escritos humanos, que por supuesto sí tienen algún carácter de revelación, pero nosotros estudiamos la Torá, es decir, estudiamos lo que está escrito de Génesis a Apocalipsis. Esta es la palabra de Dios revelada. Así que cuando los fariseos imponían las manos sobre sus discípulos para que estos a su vez fueran a ser discípulos, lo estaban haciendo bajo el yugo de, sobre todo, la Torá oral. Vea cómo es de importante entender esto. Así que cuando Jesucristo mismo se refirió, y sabe, en Mateo 11:30, y si usted me acompaña, vamos a leer exactamente qué fue lo que dijo Jesucristo. Vamos a entender con una mayor amplitud de qué se trata. Mateo 11:30 dice así, habla Jesucristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que cuando Jesús habló de que su yugo era fácil, estaba hablando precisamente de la Torá. Y dice que es ligera su carga. Porque la promesa del nuevo pacto en Jesucristo es justamente eso, que Él pondría el Espíritu Santo. Acuérdese, Jeremías 31 lo dice, pero si no, véngase conmigo y espero no cansarlo de volverle a leer este mismo versículo de Hebreos en el capítulo 10, versículo 16. Oiga usted, Jesucristo dijo esto: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade. Así que esta es la razón por la cual Jesucristo dijo, yo no estoy ungiendo, yo no estoy poniendo mis manos para que ustedes lleven cargas de
tradiciones humanas, porque estas en muchos de los casos, dijo Jesucristo, invalidan mi ley, mi enseñanza, mi instrucción. ¿Por qué? Porque esta instrucción es lo que nos lleva a ser como Cristo, es lo que nos permite vivir en esa tierra donde fluye leche y miel, es lo que nos permite vivir en la congregación de los santos, en el campamento de Israel. Así que vea usted si nos conviene o no nos conviene seguir e imitar a Cristo. Por supuesto que sí, para llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Pero es esto a lo que Jesucristo mismo se refirió cuando le dijo a los fariseos: a causa de vuestros ritos invalidáis la Torá. Vea usted qué importancia tiene estudiar la Biblia desde el concepto hebreo. Así que cuando hablamos en el versículo 2, acerca de que esta vaca no tuviese un yugo, se refiere a que no tenga doctrinas torcidas sobre sí. Estos dicen una cosa y estos dicen otra, sino que estuviese fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. Esto es básico. ¿Sabe? La misma Biblia dice que ella no es de interpretación personal, y es que se refiere a esto. Nosotros por eso no predicamos colores ni formas, predicamos a un único Dios, al Dios vivo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sabe, su palabra, que es sí y amén, es viva y eficaz y es la verdad absoluta. No hay verdades relativas. Así que si usted ve que hay vientos de doctrina, apártese de ahí, porque la palabra es una sola y debe buscar su verdadera interpretación a través del contexto hebreo y la lingüística. No hay 2 y 3 interpretaciones, hay una sola. Por supuesto, hay varias revelaciones, eso es distinto. Los sabios dicen que la Torá tiene, y cuando me refiero a la Torá, lo hablo en los términos que habló Pablo. Absolutamente desde Génesis hasta Apocalipsis es la instrucción que Dios ha dejado para nosotros en este tiempo. Así que no me circunscribo nada más al Pentateuco, ni siquiera al Tanaj o el Antiguo Testamento. Estoy hablando Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es la instrucción y la enseñanza que el Señor Dios nos ha dejado para este tiempo. Y en eso nos tenemos que fijar, porque esto es la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que continuamos. Y dice, hablando precisamente de esta vaca, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a suceder? Versículo 3. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Vea usted esto. Si usted tenía duda que todo esto se refiriera a Jesucristo, ponga atención y le voy a mostrar una verdad hermosa. Le repito el versículo 3 y dice: y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Esta es la figura clara que nos están hablando de ese sacrificio de Jesucristo. Véngase conmigo, por favor, a Hebreos, capítulo 13, versículos 12 y 13. Y ponga mucha atención en lo que dice aquí. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Vea usted que la figura es hermosa. Todo este ritual hablaba precisamente del padecimiento de Jesucristo. Y déjeme contarle que de acuerdo a las fiestas de Santa Convocación descritas en Levítico 23, había una precisamente que permitía que las puertas del templo estuviesen abiertas. Solo era una vez al año que esto sucedía. Y todos los que estaban afuera podían ver hacia el lugar santísimo, cosa que no sucedía siempre. Las puertas del templo estaban siempre cerradas, pero era precisamente en el sacrificio de esta vaca cuando se abrían las puertas y desde el lugar santísimo se podía observar este evento para la purificación del pueblo.
Y sabe usted que Jesucristo mismo, Jesucristo cumplió con esta singularidad de este tiempo, precisamente que lo que estaba descrito en Levítico. Y fue así que salió fuera del campamento y murió en la colina, frente al monte del templo. El templo permanecía abierto para que desde el lugar santísimo, el Abba Kadosh, el Padre, pudiese ver al Hijo muriendo en la cruz, para que se cumpliese esto, para que desde el lugar santo se viera precisamente este sacrificio, como dice acá, de expiación, pero vamos a entender de qué se trata esta expiación. Por los pecados del pueblo, una sola vez y para siempre. Así que vea usted si no es justamente una sombra gloriosa de Jesucristo mismo muriendo en una cruz. Pero véngase conmigo entonces al versículo 4. Y dice, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y es que este número, usted y yo sabemos que la numerología en la Biblia es muy importante, porque todas las letras pues son números, y el lenguaje de Dios es matemático, es un lenguaje eterno, es un lenguaje que no tiene fin. Y entonces, cuando Dios nos habla a base de los números, nos está dando en sí mismo un mensaje. Y el número 7 hemos entendido que es la completitud de todas las cosas en esta tierra. Así que el número 8 habla de la eternidad. No es casualidad que la figura que determina en las matemáticas el infinito sea justamente una forma de 8. Y no es casualidad que, si usted se recuerda, cuando hemos hablado del sacrificio que Dios le mandó a Abraham, ponga mucha atención, partiendo los animales en dos, fuese una antorcha encendida, como antorcha encendida que caminase entre los animales del sacrificio, justamente haciendo una forma de 8. Es que es exactamente Génesis lo que se describe en Apocalipsis y a lo largo de toda la Biblia. Así que, cuando nos está hablando acá que este sacrificio se hacía por medio del sacerdote y él tomaba la sangre y la rociaba 7 veces, nos está hablando de la culminación de la paga de todos los pecados aquí en esta tierra para la purificación de todos los que hemos creído en esta tierra, porque entonces vendrá el tiempo del 8, el tiempo de esa Jerusalén prometida, de esa tierra que emana leche y miel. Pero continuamos y usted va a ver aquí otra figura hermosa acerca de Jesucristo. Y dice, después de que roció la sangre, en el versículo 5 nos explica, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Como yo le explicaba en un principio, no podían quedar pedazos de hueso, no podía quedar pedazos de vaca, sino que todo tenía que reducirse a un polvito de la ceniza. Y esto, ponga mucha atención, esta ceniza es de la cual habla más adelante. Déjeme contarle que el término en hebreo para ceniza es efer y es masculino. Ponga mucha atención a esto. Así que cuando Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, una de esas explicaciones, porque tiene varias, pero una de estas explicaciones se refería justamente a la vaca alazana. Consumado es, quemado absolutamente todo, cumplido absolutamente todo. El 7 en su máxima expresión, Jesucristo mismo colgado en una cruz. Así que dice posteriormente en el versículo 6, luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo, esto es lo que se conoce en hebreo como orégano, y escarlata, oiga y ponga atención, el color escarlata se tomaba de un gusanito, y este gusanito tenía una característica. Y es que fíjese usted que la xenítola, así se llama el animalito,
el gusanito, para poder sobrevivir tenía que aferrarse a un tronco. Y entonces cuando este animalito, la hembra, daba luz a sus crías, las crías lo rompían, desgarraban sus carnes y salían de en medio de ella. Y era precisamente en ese momento que este gusanito dejaba impregnado esta madera a la cual se había aferrado de un color carmesí. Vea usted la figura de Jesucristo. Y es a esto también a lo que se refiere el Salmo 22, cuando habla de Jesucristo y cuando describe también a la Shanitola, que era una alusión de Jesucristo y esa sangre que iba a ser vertida en esa cruz. Así que entonces cuando usted lee al español carmesí, no es solamente el color rojo, sino que está hablando de esa figura, de este gusanito que prefiguraba a Jesucristo. Pero déjeme contarle que además la figura del cedro, de la madera de cedro, habla de la cruz. Y la figura del hisopo o del orégano habla de la corona. Y por supuesto, el color carmesí habla también del manto de Jesucristo, rasgado por nosotros. Así que, véngase conmigo de regreso y dice, le voy a volver a leer el versículo 6. Luego tomará el sacerdote madera, es decir, la cruz, y la corona, y el manto, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Vea usted, es una prefiguración tal de Jesucristo, llevando por nosotros toda esa copa de la ira de Dios, porque nosotros vertimos en él todos nuestros pecados y nuestras transgresiones, dice Isaías 63. Versículo 7. El sacerdote lavará luego sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Ahora bien, ¿qué quiere decir inmundo? Inmundo quiere decir inhabilitado. Esto es que no tenía la posibilidad de cohabitar con los demás santos de las tribus de Israel, del campamento de los santos, del campamento de los lavados, del campamento de los justos. Y vea usted la figura preciosa, porque debía de lavarse también con estas aguas de la nidá. El agua de la nidá es el agua que se hacía justamente de aguas de corriente viva, lo vamos a ver en un momento, no podía ser cualquier agua, tenían que ser aguas vivas, aguas de manantial, aguas de la peña. Y ahí mezclársele esta ceniza que, como le acabo de contar, justamente el término habla de un él en masculino. Así que regresemos, por favor. Y dice, versículo 8, asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Versículo 9, y un hombre tajor, un hombre limpio o habilitado para vivir ahí, recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar tajor, lugar limpio, y las guardará. Pero aquí se entiende en el español como que el pueblo guardaba las cenizas, y déjeme contarle que no era así. En el hebreo dice, y serán por mishmeret, y esto quiere decir, y les será por guardia o por cuidado para las tribus de Israel. Es decir, que eran las cenizas las que guardaban a las tribus, no las tribus a la ceniza. ¿Por qué? Pues porque esto es figura de Jesucristo. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el guardián, el que entra, el que permite la entrada justamente a las tiendas de los justos. Así que era la ceniza la que permitía que el que había sido inhabilitado por cualquier razón, ya fuese más adelante al final del capítulo, usted verá que hay varias razones por las cuales una persona se volvía inmunda, es decir, deshabilitada, sin la posibilidad de poder cohabitar con los santos. Y era
solamente a través de las aguas de esta ceniza, por la cual podía entrar nuevamente a cohabitar con los santos. Esto, por supuesto, es una prefiguración de la Nueva Jerusalén. Solamente por medio del sacrificio salvífico de Jesucristo nosotros podemos entrar a vivir. Recuérdese que nada inmundo, nada inhabilitado podría vivir en la Nueva Jerusalén. Así que regresemos y dice, le vuelvo a leer el versículo 9, y un hombre limpio recogerá, o un hombre tajor, recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio, y la guardará la congregación, es decir, y será mishmeret para la congregación de los hijos de Israel. Y luego dice, para el agua de purificación, este es el agua de la nidá, mei nidá, es en hebreo. Es una expiación, dice acá, pero realmente en el hebreo dice, es un sacrificio hatá. ¿Qué quiere decir un sacrificio hatat? El sacrificio hatat, traducido aquí como expiación, es el sacrificio nombrado en Levítico 1 y dice, es el sacrificio por el pecado. Así que esta es la razón por la cual era la única manera de que el pueblo pudiese entrar siendo ya purificado del pecado por medio del sacrificio hatat, es decir, el sacrificio de la vaca roja, que es un hukat olam, es decir, un sacrificio perpetuo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se anunciaba a Jesucristo, pero luego vimos que en Hebreos decía que habiendo venido la perfección de todas estas cosas, todo esto quedó en desuso. No abolido, solamente en desuso, porque sobre eso fue que Jesucristo fundamentó el sacrificio perfecto, que es el suyo en la cruz. Así que continuemos. Y dice así, versículo 10. El que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será hukat olam, estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Y es que fíjese usted que resulta ser que el esquema para todas las 12 tribus de Israel cuando se asentaban en el desierto era el siguiente. Estaba el tabernáculo en el medio, luego a cada uno de los lados se asentaban 3 tribus, cada una con una bandera que los identificaba. Pero alrededor de estas tribus, es decir, de las 12 tribus, alrededor se establecían todos los que acá dice extranjeros. Por supuesto, ojo, mucho ojo, porque estos ya habían podido entrar al país, a la tierra que emana leche y miel, y ya cohabitaban en el campamento de los santos. Así que, por supuesto, ya habían creído en el único Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y continuaban ellos bajo las ordenanzas que debían de cumplirse. Eran ya un solo pueblo. Y es que esto es lo que Dios mismo le prometió a Abraham. Y recuérdese que dice, no habiendo uno mayor por el cual jurar, juró por sí mismo, ciertamente te bendeciré, ciertamente te daré linaje, ciertamente te daré tierra, y serás padre de multitudes. Todas las familias de la tierra tomarán nombre de ti. Tú serás padre para muchas naciones. Y es aquí donde vemos que de 2 pueblos, dice el libro de Efesios capítulo 2, hizo uno solo, porque fuesen extranjeros o fuesen los hijos de Israel, si alguno, por alguna causa, quedaba inhabilitado de habitar o cohabitar en la presencia del Dios vivo, pues era sacado fuera del campamento, pero la única manera era ser lavado por medio de estas aguas de la nidá. Vea usted, era la misma forma, era la misma ecuación, las aguas de la nidá, ser lavado por medio de este sacrificio de Jesucristo representado en este momento por las cenizas de la vaca roja. Y vea usted, entonces, caminemos, porque aquí hay otra cosa hermosa. Este es el versículo que ya habíamos hablado en el principio del cual partimos, versículo 11, y dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Ya hablamos qué quiere decir inmundo
Esto quiere decir que es también y que es únicamente, no quiere decir, no sé, quizá en el español tenemos nosotros una idea muy fuerte de lo que quiere decir inmundo. Esto quiere decir el que quedaba inhabilitado para poder estar en la congregación. Vimos que si usted lee, se adelanta y lee los últimos versículos, verá que habla de una tapa que no fue una vasija, que no fue tapada, habla de aquel que estuvo cerca de alguien que cayó muerto, incluso en una misma tienda y hay un muerto, ya estas personas quedaban inhabilitados, porque vea usted que todo esto es únicamente una metodología que Dios utilizaba para podernos explicar que Él es Dios de vivos, que la muerte nada tendrá que ver con ese reino milenial, con esa promesa eterna de salvación que tenemos. Así que continuamos. Y dice, mil disculpas por el corte del internet. Bienvenidos aquí. Me acaba de entrar Marinea Mezquita, mi queridísima Claudita Ovalle, Pastor Bernal. Un gozo verlos acá. Gracias por escribir. Y continuamos entonces en esta reflexión de Números 19. Y le decía que entonces el hecho de ser inmundo era justamente eso. Era una figura para explicarnos que los que se queden en este mundo porque no han creído, porque no han hecho suyo el pacto de salvación, pues nada tendrán en la Nueva Jerusalén, en esa tierra que fluye leche y miel, y por supuesto que no podrán entrar al lugar mismo del trono de Dios, del cual tema estaremos hablando la próxima semana, si es que nos da tiempo todavía de terminar este. Pero véngase conmigo entonces, porque aquí en el versículo 12 hay otra prefiguración hermosa acerca de Jesucristo. Ponga mucha atención y dice, al tercer día se purificará, es decir, se hará hábil con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Regresemos entonces a hablar de los números. Y por supuesto, yo sé que su mente ya voló. Y 3 días estuvo el Hijo del Hombre, como estaba descrito, como estaba anunciado, igual que estuvo el profeta Jonás en el vientre del pez. 3 días y 3 noches estuvo el Hijo de Dios en el vientre de la tierra. Así que estos 3 días tienen una relación directa con la muerte de Jesucristo, con haber sido enterrado y por supuesto con su resurrección. Pero es que también habla del séptimo día y acuérdese usted que la palabra dice que para el Señor un día es como 1000 años. Así que aquí nos está hablando del reino milenial y por supuesto de esa eternidad con Cristo. Si nosotros somos limpios a causa, este es el mensaje, de la muerte de Jesús en la cruz a causa del Evangelio, si el Evangelio se ha hecho vida, ha sido revelado a nosotros, entonces tenemos entrada a este séptimo milenio y por supuesto a la eternidad con Cristo. Vea usted qué cosa más hermosa. Pero fíjese que aquí hay algo todavía importante que hablar, porque dice y se purificará. Y déjeme contarle que en el hebreo hay 3 palabras importantes de entender para poder comprender qué quiere decir purificará. La primera es joté, y esto quiere decir pecar o transgredir la ley. Luego dice mejaté, y esto quiere decir eliminar el pecado. Pero la palabra que aparece aquí justamente en el versículo 12 como purificar es una palabra que incluye todavía un poquito más que solamente purificar como pudiésemos decirlo en el español. Y la palabra que aparece acá es miyatá bo. Y esto quiere decir justamente quitar el pecado, dar la apariencia, reestructurar la naturaleza para ser limpio. Pero no solo eso, sino que el término bo quiere decir a través de él. En los términos literales, aquí se está refiriendo a la ceniza. Pero si usted se recuerda, yo le hice énfasis que en el hebreo
ceniza, la palabra ceniza no es femenina, es masculina. Así que cuando aquí la referencia de Midyate Bo, dice más, de una manera más literal, limpios por medio de él. Así que vea que la prefiguración es hermosa y puntual. 3 días para que nosotros podamos entrar al reino milenial por medio de él. Así que habla, pues eso, de Jesucristo. Y véngase conmigo entonces y continuamos en el versículo 13. Y dice, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel. Vea qué cosa tan seria. ¿Se recuerda usted aquella fiesta en la cual llegó uno que no estaba vestido como convenía? ¿Se recuerda qué sucedió? Lo tomaron y lo echaron fuera. ¿Dónde? Pues donde era el crujir de dientes. Es esto mismo lo que está diciendo. Así que vea que el Evangelio y todo el Nuevo Testamento se circunscribe a la explicación de la Torá o de todo el Antiguo Testamento. Y dice, aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Se recuerda que Efesios, la carta a los Efesios, dice Pablo, justamente, o si quiere, venga conmigo, y se le va a hacer muy evidente ahora lo que nos estaba transmitiendo. Y dice así, vea usted en el versículo 25 del capítulo 5 de Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vea que es toda la figura de la vaca alazana. Y dice, versículo 26, ponga atención, para santificarla, es decir, para hacerla propia, para hacerla apartada, para hacerla diferente. ¿Se recuerda usted que nadie podía entrar al campamento de Israel si no era lavado por el agua de la nidá? Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vea usted que el mensaje es el mismo, solo que, como dice la carta a los Hebreos, dicho de diferente manera. Así que, versículo 14 dice, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Vea usted por qué habla de 7. Pues si hacemos memoria del capítulo 1 de Génesis, habla de 6 días y el séptimo será santo. De esto está hablando justamente la justificación a través de Jesucristo. 6 días, 6 milenios de inmundicia, de vivir en el mundo, y el séptimo, el Jesucristo, habrá hecho la obra completa de redención para nosotros. Y sabe, tal y como está escrito en los Salmos, Él tiene cuidado de nosotros, pero también de toda su creación. Así que seguimos y dice, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y, pues, por supuesto, después sigue acerca de lo que ya habíamos hablado, de cómo se realizaba el rito de la purificación, y nos damos cuenta que todo absolutamente habla de Jesucristo. Así que vamos a dejarlo hasta acá, nos dio tiempo, gracias a Dios. Si usted tiene algún comentario puede dejarlo por favor inbox o puede hacer cualquier alusión en este video, cualquier y para servirle. Así que lo insto a seguir leyendo sus escrituras, a no cerrar su Biblia, sino que comerse esas gotitas de miel, porque son verdaderamente un manjar en el cual mana la vida. Lo espero la próxima semana, porque entonces vamos a hablar de la primera Mishmeret, o aquella guardia que nos lleva hasta el lugar mismo del trono de Dios. Reciba un abrazo cariñoso, muchas bendiciones, quédese por favor en compañía de Vea Canal y lo espero la próxima semana. Bendiciones.